Hola, ¿qué tal? En este video voy a realizar un ejercicio de programación orientada a objetos. Voy a retomar el tema de la herencia, pero además de eso voy a explicar para qué se utiliza el casting de objetos. Me han preguntado algunas personas para qué se utiliza, entonces voy a dar un ejemplo práctico para que vean cuál es la utilidad de hacer un casting de objetos. ¿Sí? También vamos a retomar un recordatorio de la sobreescritura de métodos. Bueno, voy a comenzar. Tengo este paquete llamado ejercicios nivel 2 y vemos que tengo en este paquete 4 clases. De igual manera, todas estas 4 clases las pudimos haber puesto en un solo fichero, pero yo prefiero hacerlo de esta manera y así de esta manera pues estoy separando la información y tiene sus ventajas. Entonces vamos a comenzar. Esta clase empleado auxiliar y la clase gerencia van a estar heredando de la clase empleado. Podemos tener más clases que hereden de la clase empleado, pero no quiero hacer muy largo este ejercicio, simplemente es para comprender la utilidad del casting de objetos. Entonces voy a comenzar. Vamos a definir las características de la clase empleado. Entonces vamos a declarar los atributos, van a ser privados. Quiere decir que nada más vamos a poder acceder a ellos mediante los métodos de acceso. Entonces, uno para el nombre, le vamos a llamar nombre a este atributo. También requerimos un atributo para la edad. Y además de eso, un atributo de tipo double para el sueldo. También queremos que cada uno de los empleados tenga una ID de empleado. Entonces vamos a declarar un atributo de tipo entero llamado ID. Y también un atributo estático llamada siguiente ID, y esto es para, ahorita van a ver la utilidad de por qué vamos a utilizar estos dos atributos enteros, pero uno de estos que es siguiente ID es estático, y esto es para darle a cada uno de los objetos una ID diferente que se vaya incrementando cada vez que vayamos creando un nuevo objeto. Ahorita vamos a verlo de mejor manera. Entonces vamos a poner el constructor de la clase empleado, pero primero lo que vamos a hacer es, vamos a crear un método que nos permita asignarle un nombre a la clase empleado. Podemos crear un método, entonces public voids dame nombre, o sea, para darle un nombre a cada uno de los empleados. Este va a tener, este método, un parámetro de tipo string al cual vamos a llamar como nom, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer con este método es que el momento que invoquemos a este método dame nombre, pues le tenemos que pasar una string a ese método, es decir, me voy aquí a la clase principal. En esta clase principal vemos que está el método main, aquí vamos a crear los objetos, entonces voy a crear un objeto rápidamente de tipo empleado, le voy a llamar E1 y aquí estoy creando este primer objeto. Vemos que aquí en el momento que creo el objeto al constructor no le paso nada porque si nos fijamos, por el momento no tenemos el constructor, aunque se crea un constructor por defecto sin parámetros, ¿sí? Entonces no se nos obliga a ponerle parámetros porque pues no hemos puesto un constructor con parámetros. Entonces ese objeto puede invocar al método dame nombre y vemos que este método dame nombre recibe, más bien dicho, envía un string, le pasamos un string que es el nombre, le vamos a poner Juan Luis Pérez, ¿sí? Entonces, tenemos este nombre Juan Luis Pérez. Este es el string que le estamos pasando y el momento que hacemos esto, pues estamos mandando llamar al método, se ejecuta el método de la clase empleado, recibe en nom, en el parámetro nom, recibe Juan Luis Pérez, que es el string, y luego ese nom, que es Juan Luis Pérez, lo almacena en el atributo nombre. Y entonces el atributo nombre va a contener lo que le pasamos al método, ¿sí? Esto te lo voy a quitar, es simplemente para un recordatorio de todo esto. Luego, tenemos el método para el nombre, pero también necesitamos un método que lo que haga es devolvernos qué contiene ese nombre. Voy a poner devuelve nombre y este método no tiene parámetros porque no vamos a asignar datos, simplemente es para que nos devuelva el nombre. Y vamos a poner con return el nombre es más nombre, ¿sí? O sea que al momento que invoquemos este método lo que va a hacer es que nos va a devolver un string. ¿Qué va a hacer ese string? Pues con return, este es el string. El nombre es y le concatena lo que contiene el atributo nombre que aquí se lo dimos, que es lo que nos pasaron por el método y que lo copiamos en el atributo nombre, ¿sí? Entonces ya tenemos los métodos
getters y setter para el nombre, uno para dar nombre y otro para devolver el nombre. Con este le damos un nombre a cada empleado y con esto le devolvemos el nombre a cada empleado. Vamos a hacer lo mismo para darle... disculpen, no deja de vibrar este celular. Bueno, soy algo solicitada. No se crean. Bueno, el caso es que ahora vamos a crear un método para darle un sueldo a cada uno de los empleados. Entonces, public void, dame sueldo. Y este método va a tener como parámetro un tipo de dato double, le vamos a llamar SUE. ¿Sí? Y lo mismo, es el mismo caso. Al momento que invoquemos este método, que no nos devuelve nada, porque no tiene return, no nos devuelve nada, simplemente es para darle un nombre a cada empleado, pues le vamos a pasar un dato de tipo double y lo que le pasemos al método, que va a ser sueldo, vamos a almacenar en el atributo sueldo. Es decir, por si no quedó muy claro, lo que teníamos aquí, vuelvo a poner lo que tenemos aquí con el objeto, lo que hago es, invoco al método dame sueldo, le pasamos un sueldo, le estamos pasando un sueldo y lo que le estamos pasando, que es SUE, lo vamos a almacenar en el atributo sueldo, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí voy a quitar esto. Ahora pues también necesitamos tener un método que nos diga cuál es el sueldo, entonces este método nos devuelve un tipo de datos double, ponemos devuelve sueldo y simplemente nos va a retornar lo que contiene el atributo sueldo. Entonces ya tenemos los métodos para el sueldo. Ahora un método para la edad, public void, dame edad, para darle una edad a cada uno de los empleados. Y es el mismo caso. Lo que nos pasen lo vamos a almacenar en el atributo edad. Y también un método que nos diga cuál es esa edad. Entonces simplemente nos va a retornar. Pero hay una cosa que no les expliqué. Los métodos setter y getter nos permiten asignar valores correctos. O sea, vamos a suponer, me voy a ir aquí. Y que yo, con el objeto que creé, yo invoco al método dame edad. Y yo le paso la edad de 2000. Eso es un valor inválido. Tenemos que hacer un control sobre eso. Me voy a la clase empleado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que simplemente se puedan asignar valores correctos. Entonces vamos a poner con la sentencia if lo siguiente, que sí, lo que nos pasaron por el método es, vamos a suponer que los empleados deben de ser mayor o igual que 18. Entonces, mayor o igual que 18, 45. Entonces le pasamos el valor de 2000 y ese 2000 se copia en net y luego el if va a evaluar si es mayor o igual que 18, pues si es mayor o igual que 18, pero aquí hay dos condiciones, esta condición y esta condición que se tienen que cumplir obligatoriamente. 2000 no es mayor, sí es mayor o igual que 18, pero no es menor ni igual que 75. Entonces se cumple solamente esta condición y con eso ya toda la expresión me devuelve un falso, no se ejecuta el if y se brinca el else y a la edad le asigna el valor de 0. Cuando pongamos una edad incorrecta le vamos a asignar a la edad el valor de 0. Ahora, si ponemos una edad correcta, voy a poner 45. Este 45 se copia aquí y luego el if va a evaluar. ¿Es mayor o igual que 18? Sí, es mayor o igual que 18 y además es menor que 75. Se ejecuta el if, se cumplen las dos condiciones, se ejecuta el if y lo que nos pasaron por el método que es 45 lo almacenamos en el atributo edad. Y ya con lo que tengamos en el atributo edad, con el método devuelve edad, vamos a devolver esa edad, ¿sí? Entonces, después de esto, pues ya tenemos todos los métodos setter y getters. Ahora vamos a poner el constructor, lo podemos poner donde sea. El constructor se debe de llamar igual que la clase y este constructor va a recibir un string, va a recibir un sueldo, perdón, una edad y va a recibir un sueldo, ¿sí? Entonces, es decir, en el momento que creamos objetos, observen, aquí ya me va a marcar un error porque el constructor ya le estamos poniendo parámetros, observen, no se preocupen, ahorita me marca el error. Ya me está marcando error porque este constructor, voy a quitar esto, ya me está pidiendo que le pasemos lo que tiene el constructor, que es un nombre, una edad y un sueldo. Entonces vamos a pasarle el nombre, la edad y el sueldo. Estamos pasando estos tres datos, que es el nombre, la edad y el sueldo. Entonces esos tres datos, el nombre se va a copiar aquí
en nom, la edad se va a copiar aquí en ed y el sueldo se va a copiar aquí. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, los métodos se llaman dame nombre, dame edad y dame sueldo. Vemos que desde el constructor, o sea, cuando nosotros creamos objetos, el constructor es invocado y le pasamos estos tres datos, se ejecuta el constructor, recibe esos tres datos en nom, en ed y en sue respectivamente, y se ejecuta el constructor, invocamos al método dame nombre, le pasamos lo que recibimos desde el constructor que es nom, y al momento de invocar el método dame nombre, el método se ejecuta y recibe en nom lo que le estamos pasando desde el constructor, que es, por ejemplo, el nombre Marcos, y luego el nombre de Marcos, que está almacenado en el parámetro nom, lo almacenamos en el atributo nombre, ¿sí? Luego también se invoca al método dame edad y le pasamos a ed, que es lo que recibimos desde el constructor, que es 40, y lo mismo sucede, se invoca el método, se ejecuta el método dame nombre, dame edad, perdón, se ejecuta y hacemos la asignación de la edad. Y lo mismo sucede con el sueldo, recibe un sueldo y lo que recibió lo pasamos por el método dame sueldo, invocamos al método dame sueldo desde el constructor y le pasamos el dato de sue, que es lo que nos pasaron al momento de crear el objeto. Es decir, desde aquí, entonces se ejecuta el método dame sueldo, se copia aquí el dato y luego ese dato que recibimos desde el constructor lo almacenamos en el atributo sueldo y así. Ahora, queremos que cada vez que creamos un nuevo objeto la ID vaya incrementando. Vamos a darle un valor inicial a la ID. Le voy a dar el valor inicial de 10,000. Vamos a suponer que los empleados tienen, a partir del número 10,000, se le asigna el número de empleado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ID es igual a siguiente ID y siguiente ID más. Es decir, cada vez que creemos un nuevo objeto, ID va a ir teniendo el valor de siguiente ID, que inicialmente es 10,000. O sea, en el primer objeto ID va a tener el valor de siguiente ID, que es 10,000, y luego siguiente ID va a incrementarse a 10,001, se incrementa en 1. Cuando volvamos a crear un nuevo objeto, pues la ID nuevamente va a tener el valor de siguiente ID, que se quedó en 10,001, y luego siguiente ID va a incrementar a 10,002. O sea que siguiente ID va incrementándose en 1, ¿sí? Entonces, esto lo expliqué en el tema de atributos estáticos. ¿Por qué pusimos este atributo estático? Ahora, ya tenemos esta clase empleado. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la clase gerencia, y esta clase gerencia va a heredar de la clase empleado.